Elementos de química, componentes y reacciones. Solo 92 elementos se encuentran naturalmente en el universo. Sin embargo, los químicos han identificado más de 12 millones de sustancias diferentes y únicas. ¿Cómo puede ser esto? El secreto está en cómo los elementos se unen en compuestos. Cuando los químicos lograron resolver el misterio de los compuestos y de las reacciones, pudieron explicar la base fundamental de la materia. Este logro extraordinario es la base de la química moderna. Cambios en la materia. Hay solo 3 diferentes tipos de cambios en la materia: los cambios nucleares, los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios nucleares son los que ocurren en el núcleo de los átomos. La fusión ocurre en el Sol y las estrellas, cuando dos núcleos de hidrógeno se fusionan para convertirse en helio. Durante el proceso, enormes cantidades de energía son liberadas y viajan hasta nosotros en forma de radiación electromagnética o luz. La fisión es otro tipo de proceso nuclear, creado en bombas nucleares o centrales nucleares. En este proceso, los núcleos de los átomos de uranio se separan y liberan energía. La radioactividad es otra forma de cambio nuclear. En este proceso, el núcleo original de un átomo se descompone para formar un nuevo núcleo, liberando radiación en el proceso. Pero aunque los cambios nucleares son vitales en el universo, tendemos a no estar conscientes de ellos en nuestra vida diaria. Los cambios físicos de la materia ocurren cuando una sustancia sufre un cambio pero no pierde sus compuestos químicos. El agua puede ser una forma de líquido, un sólido, hielo, o un gas, el vapor de agua. Pero siempre tiene el mismo compuesto químico, H2O. Otro término para este cambio es cambio de estado. Los cambios químicos son muy diferentes, y cuando ocurren sucede un cambio en el compuesto químico de las sustancias. Los átomos originales son preservados, pero se combinan de tal manera que una nueva sustancia es creada con un compuesto químico diferente al original. Hay varios ejemplos de esto. Los metales pueden ser derretidos y unidos, formando nuevas aleaciones con compuestos químicos diferentes al original. Los plásticos se hacen combinando diferentes tipos de elementos. En el proceso, se crean nuevas sustancias con cualidades únicas. Los químicos hacen una distinción entre las sustancias puras y las mezclas. En una mezcla, diferentes sustancias son mezcladas juntas, pero no se unen. El agua turbia es un buen ejemplo. El lodo y el agua no se unen, y si no se remueven por un tiempo, el lodo se asentará en el fondo. Sin embargo, en un compuesto, los electrones de valencia del elemento se pierden, se adquieren o se comparten entre los diferentes átomos para crear sustancias con propiedades químicas únicas. Estos enlaces se llaman enlaces químicos. Hay 2 tipos básicos de enlaces: los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Enlaces iónicos. Un átomo neutro está hecho de una cantidad igual de protones de carga positiva y de electrones de carga negativa. Los protones en el núcleo de los átomos raramente se liberan, pero los electrones tienen la habilidad de moverse y son los electrones de valencia, los electrones del nivel energético, que se mueven y dan al elemento sus características químicas. Cuando un átomo pierde un electrón o más de uno, se convierte en un ion positivo, porque ahora tiene más protones de carga positiva que electrones. Si un átomo adquiere electrones, teniendo ahora más electrones que protones, se convierte en un ion de carga negativa. Entonces, estos iones se atraen entre ellos debido a sus cargas opuestas. Los 2 elementos no se fusionan, ni pierden ni adquieren electrones. La tabla periódica predice cuándo esta clase de fusión podría suceder. El cloro está en el grupo 17, y todos los elementos de este grupo necesitan un electrón adicional
para llenar su nivel de energía de valencia. Todos los elementos de este grupo atraen con fuerza a los electrones. Se dice que son electronegativos. El sodio está en el grupo 1 y todos los elementos de ese grupo solo tienen un electrón en su nivel de energía de valencia. Estos elementos son electropositivos, lo cual significa que tienen más probabilidades de perder electrones. El sodio es un elemento con solo un electrón de valencia en su nivel energético. El cloro es un elemento al cual solo le falta un electrón para completar su nivel de energía externo y estar estable. Cuando estos elementos están cerca el uno del otro, hay una tendencia natural del único electrón de sodio de valencia de moverse para completar la banda de valencia del cloro. En el proceso, los dos átomos se convierten en iones y forman un enlace iónico. Como consecuencia, cada elemento es más estable. El nuevo compuesto formado se llama cloruro sódico y es una sustancia que todo el mundo conoce como sal de mesa. Esta es una relación común en la química e hizo que se creara la regla del octeto, la cual dice que los átomos tienden a adquirir, perder o compartir electrones para poder adquirir una serie completa de electrones de valencia. Cuando los iones están más juntos, forman un patrón. Las cargas negativas y positivas se atraen. Por ejemplo, en el cloruro de sodio o sal de mesa, los iones de sodio están rodeados por iones de cloruro, los cuales a su vez están rodeados de iones de sodio, y así siguen formándose de manera de maximizar la atracción entre ellos. Hay varios ejemplos de enlaces iónicos. Algunos, como el carbonato de calcio, implican más de dos elementos. Los compuestos iónicos comparten una cantidad de propiedades similares. Tienen puntos de fusión altos y tienden a ser quebradizos. La mayoría se disuelven en el agua, lo cual separa los iones y hace que el agua sea un buen conductor de electricidad. En un momento regresamos. Los que Enlaces covalentes. Los enlaces iónicos ocurren cuando los electrones son transferidos entre átomos. Pero hay varias sustancias que se forman cuando los electrones son compartidos entre átomos a través de enlaces covalentes en estructuras llamadas moléculas. Una gran cantidad de sustancias tienen estructuras moleculares, incluyendo el plástico, el papel, todas las plantas, el agua, la mayoría del aire que respiramos y cada tejido del cuerpo animal, incluyendo al ser humano. Las moléculas pueden formarse desde 2 átomos hasta por cientos de ellos. Las moléculas de ADN que proveen el código hereditario en cada célula de nuestro cuerpo están hechas de aproximadamente 1.000 millones de átomos. Es la habilidad de los átomos en unirse en enlaces covalentes que resulta en las millones de sustancias que se encuentran en el mundo. Para describir el compuesto molecular, los químicos usan fórmulas moleculares que especifican cuántos átomos hay en una molécula sencilla. O2, por ejemplo, es una molécula de oxígeno que se encuentra en el aire que respiramos y que circula en nuestro torrente sanguíneo. O es el símbolo de oxígeno y 2 indica que hay 2 átomos de oxígeno en la molécula. Esta es la fórmula molecular para el azúcar que consumimos, C12H22O11. Es una molécula complicada, sin embargo es fácil ver su composición. La molécula está compuesta de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Las moléculas siempre se acomodan de la misma manera porque los átomos se unen de forma previsible. La fórmula química de una sustancia refleja estas proporciones. Esto se llama la ley de las proporciones constantes y dice que un compuesto siempre contiene los mismos elementos en las mismas proporciones de masa. Por ejemplo, en el agua pura H2O, la proporción de masa entre sus dos elementos siempre será 88.9% oxígeno y 11.1% hidrógeno. El principio que influencia los enlaces covalentes es la regla del octeto, la misma regla que influencia los enlaces iónicos. En una molécula de agua, H2O, el átomo de oxígeno tiene 8 electrones, de los cuales 6 están en su banda de valencia.
Como podemos ver en este diagrama de puntos, cuando el oxígeno se une al hidrógeno, los dos electrones de los átomos de hidrógeno completan la banda de valencia del átomo de oxígeno y cumplen con la regla del octeto. La molécula también completa la banda de valencia de los átomos de hidrógeno. Aunque la regla del octeto establece las fórmulas estructurales para millones de moléculas, hay muchas excepciones. Algunos átomos, especialmente los elementos que se encuentran arriba de la segunda fila de la tabla periódica, a menudo forman enlaces con una cantidad irregular de electrones en la banda de valencia. Esto sucede con el fósforo y el azufre. Las moléculas tienen diferentes tamaños y formas. Algunas tienen una forma lineal. Los centros de los átomos están en línea recta. Otras tienen forma triangular y otras tienen la forma de tetraedros. Los átomos tienen estas formas debido a las atracciones y las repulsiones entre los átomos de las cargas eléctricas. La longitud de los enlaces varía y muchas moléculas tienen pequeñas cargas positivas y negativas. Esto se llama polaridad y se debe a la distribución desigual de cargas eléctricas. En un momento regresamos. Cuando freímos un huevo en una sartén, cambia de un estado semilíquido a un estado semisólido y está listo para comer. El huevo no puede volver a su estado original y regresar a su cáscara. Pasó por una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias se convierten en nuevas sustancias con propiedades físicas y químicas diferentes. Durante una reacción química, los átomos pueden formar moléculas. Las moléculas pueden separarse o reaccionar con otras moléculas y se forman nuevos enlaces. Algunas sustancias fácilmente tienen reacciones químicas, pero otras no, debido a la disposición de los electrones en los átomos y en las moléculas. Hay una increíble cantidad de reacciones químicas que suceden todo el tiempo en nuestro alrededor. Todos los procesos de la vida, la respiración, la digestión y la reproducción, son reacciones químicas. Al igual que la combustión de gasolina en los motores de los autos, la oxidación del metal y la descomposición de las plantas. Los químicos categorizan las reacciones para describir lo que sucede a nivel molecular. En síntesis, es la unión de sustancias para obtener una nueva estructura molecular, como en este caso un polímero. Una reacción de sustitución simple es una reacción donde un elemento desplaza a otro. Aquí vemos al sodio desplazando al hidrógeno del agua. Y una reacción de sustitución doble es un intercambio de elementos para formar nuevos compuestos. El potasio deja el yodo atrás y se une con el nitrato. Y el plomo rompe su conexión con el nitrato y se une al yodo. La rapidez de estas reacciones puede ser afectada por la temperatura y la presencia de un catalizador. Las ecuaciones químicas están escritas para describir qué sucede en una reacción química. Este magnesio es un elemento muy reactivo. Cuando reacciona con el ácido clorhídrico se produce gas de hidrógeno. Se puede escribir magnesio más ácido clorhídrico produce cloruro de magnesio más gas de hidrógeno. La flecha significa produce. Para poder entender las ecuaciones químicas, hay que saber que deben equilibrarse. La materia nunca puede ser creada o destruida. Debe haber la misma cantidad de átomos de cada lado de la ecuación. ¿Esta reacción química está bien escrita? No. Del lado derecho de la ecuación hay un átomo de magnesio, 2 átomos de cloro y 2 átomos de hidrógeno. La ecuación no está equilibrada. Para que ambos lados de la ecuación estén equilibradas, debe haber 2 moléculas de ácido clorhídrico. Ahora sí está bien la ecuación. El sistema que los químicos han desarrollado para escribir las ecuaciones de reacciones químicas y las fórmulas de compuestos son maneras precisas de describir la estructura y las reacciones de los elementos a un nivel atómico.
Electroquímica. Hay una clase especial de reacción química que se llama reducción-oxidación o reacción redox. Oxidación se refiere a la pérdida de electrones, mientras que reducción se refiere a la recepción de electrones. Las reacciones reducción-oxidación ocurren cuando los electrones son transferidos del átomo oxidado al átomo reducido. Hay una gran variedad de reacciones redox que ocurren en la naturaleza, desde la oxidación del hierro hasta la respiración animal y el funcionamiento de los músculos. Una clase importante de reacciones reducción-oxidación se usa para proveer corriente eléctrica en las baterías de celda de voltaje llamadas comúnmente pilas eléctricas. Este es un dibujo simplificado de una batería de celda de voltaje. Esta clase de baterías puede ser creada usando dos metales diferentes. Puede ser cualquier metal porque los metales difieren en su tendencia a perder electrones. Tomamos ventaja de esto conectando dos metales con un cable para permitir que los electrones fluyan de un metal al otro. Esto es lo que llamamos corriente eléctrica. En este ejemplo, el zinc es colocado en una solución de sal y de zinc llamada sulfato de zinc y el cobre está en una solución de cobre y sal llamada sulfato de cobre. La oxidación ocurre en el electrodo que llamamos ánodo y la reducción ocurre en el electrodo que llamamos cátodo. Los átomos de zinc del ánodo son oxidados, liberando dos electrones que pasan por el cable externo desde el ánodo hasta el cátodo. Esto crea corriente eléctrica que enciende la bombilla. Durante su oxidación, los átomos de zinc se convirtieron en iones positivos, porque dieron electrones y entraron en la solución. Del lado del cobre, cuando dos electrones son recibidos, reducen un ion de cobre de la solución cobre-sulfato a un átomo de cobre neutro que se ata al cátodo. A medida que este proceso avanza, un desequilibrio de carga se crea en la batería, ya que las cargas positivas se generan del lado izquierdo y las cargas negativas se acumulan del lado derecho. Para que la celda de voltaje siga produciendo una corriente eléctrica externa y siga dando luz a la bombilla, los iones de sulfato deben moverse del lado derecho al lado izquierdo de la solución para equilibrar el flujo de electrones en el cable del circuito externo. Este es un proceso de reducción-oxidación. En el ánodo ocurre el proceso de oxidación o pérdida de electrones y en el cátodo ocurre la reducción o captación de electrones. Cuando los científicos lograron entender cómo los elementos se unían para convertirse en compuestos, pudieron explicar uno de los grandes enigmas que nos tenían perplejos desde el inicio de la civilización humana. ¿De qué está hecha la materia? Examen. Solo 92 elementos se encuentran naturalmente en el universo, ¿cierto o falso? El proceso en el cual un átomo se divide para liberar energía se llama fusión. ¿Cierto o falso? Cuando hay un cambio en el compuesto químico de una sustancia se llama... Cuando un átomo pierde o gana un electrón o más, se convierte en un... La regla del octeto dice que los átomos tienden a adquirir, perder o compartir electrones para poder adquirir una serie completa de electrones de valencia. ¿Cierto o falso? Cuando los electrones son compartidos entre átomos en enlaces covalentes, estos se llaman... Las moléculas nunca se acomodan de la misma forma. ¿Cierto o falso? Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias son convertidas en nuevas sustancias con propiedades físicas y químicas diferentes. ¿Cierto o falso? Las ecuaciones químicas no necesitan estar equilibradas. Puede haber diferentes cantidades de átomos de cada lado de la ecuación. ¿Cierto o falso? El poder eléctrico de una batería es generado por una reacción química. ¿Cierto o falso?